el siguiente tema, que es sobre estilos arquitectónicos más de comportamiento en tiempo de ejecución. Vamos a hablar los temas de... A ver, la diferencia de esto de comportamiento respecto a lo de modularidad es que aquí vamos a hablar los temas de cuando ya está la aplicación funcionando, compilada y funcionando, poder identificar esos componentes. Entonces, la diferencia entre modularidad es que estamos hablando de módulos que son en tiempo de desarrollo, por eso se llama modularidad, es en módulos en tiempo de desarrollo, y comportamiento es componentes, componentes que son en tiempo de ejecución. ¿Vale? Esa es un poco la principal diferencia, y a veces también os digo que es una diferencia que no siempre es muy clara, porque hay veces que un módulo se acaba traduciendo a un componente en tiempo de ejecución. Entonces, al final es lo mismo, ¿vale? Pero otras veces sí que se ve que tú puedes dividir en varios módulos, y todos esos módulos se desarrollan por equipos diferentes y luego se compilan, y lo que se queda compilado ya es un componente, ¿vale? Entonces vamos a empezar con, bueno, es un poco lo que acabo de decir, o sea, tú tienes esta transparencia simplemente para de hablar de que tenemos componentes, que estamos hablando del comportamiento de los componentes en tiempo de ejecución, y luego los conectores pues son cómo se conectan esos componentes entre sí. Y un poco esto de tiempo de ejecución es porque el enfoque que tenemos, yo aquí puse estos fotos, bueno, estos dibujos de edificios, porque ya vamos a hablar ya de cuando están construidos, es decir, ahora ya no es cuando estamos construyendo el software, sino con el software cuando ya está construido. Entonces, cuando estamos construyendo un software, la ejecución del software, llevándolo a los edificios, es la funcionalidad que tiene, o sea, cuáles son las funciones que tiene ese software. Y entonces podéis ver, por ejemplo, aquí no es lo mismo un castillo que tiene una funcionalidad defensiva para que no lo ataquen y tal, que una iglesia. Una iglesia, por ejemplo, tiene una funcionalidad más que sea así algo más grande y más bonito, y que te entres en el templo y te acerque a Dios, ese tipo de cosas, ¿no? Un edificio administrativo o un edificio de negocios. Es decir, la funcionalidad que tienen es diferente. Incluso una caseta de un perro, pues esperas, no es lo mismo los atributos de calidad que esperas de una caseta de un perro que de los que esperas de un castillo, ¿vale? O sea, es cosas diferentes. Entonces, ahora vamos a hacer una clasificación de estilos arquitectónicos de estos de comportamiento. Lo he hecho esta clasificación en base a varios ejes. Entonces, por ejemplo, un eje es cómo fluyen los datos dentro de estos sistemas, y entonces aquí hay como dos estilos así más clásicos que se habla mucho. Uno es el estilo batch y otro es el estilo pipes and filters, tuberías y filtros. Entonces vamos a empezar con el estilo batch. El estilo batch, aquí puse esta foto hace unos años. A ver, es porque este es como el abuelo de todos los estilos arquitectónicos. Es decir, tú, de todos los estilos arquitectónicos, si hay uno que es el más antiguo, yo creo que sería el estilo batch. ¿Por qué? Porque al final tú tienes una serie de etapas que se ejecutan. Tú muchas veces es en línea de comandos. Yo qué sé, pues ejecutas un comando en línea de comandos, hace una cosa y termina. Y luego cuando termina, pues el resultado se lo pasas a otra etapa y vuelves a ejecutar otra cosa y termina, y luego a la siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al final, la aplicación entera son una serie de etapas que se comunican entre sí a partir de diferentes comandos, y manualmente, muchas veces de forma manual, ejecutas estos comandos. Digo muchas veces porque otras veces es a través de un shell script que pega esos diferentes comandos. Y normalmente, es decir, el estilo así por definición es que tú ejecutas un comando y cuando se detiene el comando ejecutas el siguiente. Entonces te estás esperando a que se ejecute, a que se termine de ejecutar el anterior para pasar a la siguiente etapa. Estos serían los elementos, son los programas que se ejecutan. Las restricciones es que encadenas la salida de un programa a la entrada de otro. Pues al final es eso, ¿no? Tú tienes un programa, tú le traes una entrada, sale, y cuando termina, pues ejecutas el siguiente programa. Eso es un poco la idea por eso el flujo de datos va de esta forma.
Ventajas e inconvenientes. A ver, la ventaja, yo tengo que decir que yo soy bastante partidario del estilo batch. A mí me gusta, yo lo utilizo, yo en muchas aplicaciones que hago, al final haces con una aplicación batch y sabes, y si lo haces además en un entorno Linux y tal, sabes que de esa forma lo pueden utilizar de un montón de formas diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque es muy poco acoplamiento. Los componentes se pueden hacer independientes unos de otros, puedes configurarlos todo de como te dé la gana y cambiarlos y ejecutarlo de una forma o de otra, y puedes depurar porque puedes ejecutar el comando batch y mirar a ver si la salida si se relaciona con lo que tú esperabas. Problemas que tiene, evidentemente, esto es muy antiguo, a ver, no es interactivo. Claro, eso, una aplicación batch, pues está muy bien, pero la gente hoy en día con aplicaciones estas web y todo esto, pues no le hace mucha gracia. Entonces, muchas veces lo que yo hago muchas veces en algunas aplicaciones mías es que yo tengo la aplicación, utilizo la arquitectura limpia me permite tener una interfaz en batch y la misma aplicación tengo otra interfaz web mucho más bonita, ¿vale? Entonces, eso a veces es interesante. Luego, otro problema es, pues eso, muchas veces si son aplicaciones batch necesitas que alguien las ejecute, entonces requiere una intervención externa y que no tiene soporte a la concurrencia. Esto vamos a ver que es la principal diferencia con el siguiente. Aquí puse dos definiciones, eh, más que nada porque luego a lo mejor las podemos utilizar más adelante. Una es la de baja, y aquí no sé si esto si alguna vez en algún otro sitio lo tradujisteis de alguna forma, como yo lo puse velocidad, que es el throughput, es como velocidad de salida, es el throughput. Es la velocidad a lo que algo puede procesarse, ¿no? Es el número de trabajos por segundo, por ejemplo. Entonces esto, claro, si tú tienes que esperar, si para que se ejecute un comando tienes que esperar a que termine el anterior, la velocidad de salida va a ser baja, ¿vale? Entonces con aplicaciones batch normalmente no suele ser para cosas que vayan muy rápidas porque no puede haber concurrencia. Y luego la latencia es el retardo que tienes que esperar a que termine todo el proceso. Al final eso suele ser larga, suele haber una larga latencia, pero claro, tú tienes que estar esperando ahí a que termine todos los sistemas. Eh, bueno, esto es lo mismo. El siguiente de los estilos, que también es bastante antiguo, aunque este es antiguo, pero no todo el mundo le llama así, entonces, bueno, se reinventa muchas veces, cada cierto tiempo se reinventa, es cuando tú tienes que es parecido al estilo batch, pero tú permites que estas etapas puedan funcionar de forma concurrente, que es un poco lo que estoy haciendo aquí, o en paralelo, ¿no? Tú tienes una etapa, o sea, cuando termina, o sea, aquí fijaros, aquí pongo el puerto de escritura, son estos que son de color así como anaranjado, y esto es el puerto de entrada, entonces este le pasa los datos a este se ejecuta algo y cuando termina, o sea, no cuando termina, va pasándole datos a este otro y todo de forma continua. Aquí la clave es que los datos van fluyendo de forma continua y cuando este filtro, según le van llegando datos, van llegándole datos, va devolviendo datos según los va procesando. Esto también se llama streaming, eso está muy relacionado con el procesamiento en streaming, flujos de datos, ¿vale? Ya digo, al final se reinventan mucho. Hoy en día cuando la gente habla de stream processing, pues al final es lo mismo que esto de pipes and filters o también el flow, a veces le llaman flow-based programming, que es basado en flujo, que esos flujos son streamings. Entonces al final es como reinventar un poco lo mismo, ¿vale? Los componentes, pues aquí los filtros, las tuberías, estos tipos de filtros son, a ver, es simplemente mirar aquí, o sea, los que son filtros que generan datos son fuentes de datos, los que son filtros que les llegan unos datos y devuelven unos datos son flujos, y los que son filtros que al final les llegan los datos y se termina serían sumideros, ¿vale? En inglés son sinks, ¿vale? Son una clasificación de los filtros. Y luego, bueno, pues las tuberías es lo que conecta un filtro con otro filtro, ¿vale? Cosas a tener en cuenta, bueno, el tamaño de los buffers, que cómo les pasas los datos de un dato a otro, si tienes que estar esperando, vas continuamente procesándolo, hay ciertas cosas a tener en cuenta. También el formato de los datos que les llega, eso es importante, y lo que es la topología, cómo se configuran los filtros también es importante. Ventajas e inconvenientes de esto de tuberías y filtros. A ver, ventajas.
te facilita la comprensión un poco global del sistema, porque al final todo el comportamiento del sistema es sumar el comportamiento individual de cada filtro. Es fácil de reconfigurar, puedes cambiar los filtros, puedes sacar un filtro y cambiarlo por otro, pueden evolucionar los filtros, probar los filtros, coges un filtro aparte y lo pruebas, y también mejora el rendimiento porque puedes trabajar de forma concurrente. Eso es un poco la idea. Retos y problemas a resolver. Bueno, el tema de los retardos en las tuberías con datos muy grandes o datos muy complejos, el que no es interactivo. Entonces, esto a veces no, si tienes un sistema entero basado en tuberías y filtros y no es interactivo, también puede darte un problema. Y este concepto de back pressure, este concepto lo he puesto este año por primera vez, también porque me pareció interesante que lo conocierais, que es cuando tú tienes un filtro, por ejemplo A, que te está comunicando datos a otro filtro, vamos a suponer que por ejemplo que es B, y te das cuenta que, o sea, y los datos que pasa A los pasa a una velocidad mayor de las que B los puede procesar, entonces ahí B o se vuelve loco y se bloquea, es decir, puedes imaginar que B solo procesa cada segundo y este se los está mandando cada 10 segundos y este se lo manda cada segundo. Entonces llega un momento aquí que hay sobresaturación en B. Entonces ahí B puede tener varias tácticas de back pressure, que es pedirle a este que vaya más lento. Entonces, ¿cómo se lo puede hacer que vaya más lento? A ver, una forma es, por ejemplo, tener un buffer aquí y meter una cola y meter estos que van muy rápido, meterlos en la cola, para que luego este los vaya sacando de una forma más despacio. Otra forma, a lo mejor, es que algunos de ellos los pierde y así sucesivamente. Hay varias políticas de back pressure para poder gestionar cuando un filtro devuelve los datos a una velocidad mayor de las que éste los puede procesar. Vale, eso es un poco lo que quería comentar. Y aquí sobre aplicaciones, lo que me preguntabais antes, aplicaciones prácticas de esto, a ver, el ejemplo más habitual de Pipes and Filters es lo de Unix, pues aquí podéis ver ya directamente esto de aquí se llaman pipes en inglés, porque son tuberías, o sea, son tuberías que conectas varios comandos entre sí. Hay uno que era Yahoo Pipes, que era un clásico. Y luego aquí el ejemplo típico es cuando otra vez estás programando con streams en Java, pues eso sería trabajar con pipes and filters. Los puedes hacer configurarlos y tal. Y aquí os puse algún ejemplo también. Esto de flow-based programming no es nuevo. Si miráis en Wikipedia, es un campo que ya se desarrolló hace bastante tiempo. Y lo de stream programming, que ahora esto es como más nuevo, lo de programación reactiva también, que está muy relacionado con todo esto, ¿vale? De tuberías y filtros. De hecho, vamos a hablar luego también cuando hablamos de procesamiento basado en eventos, de que también se relaciona mucho con esto de pipes and filters. Hay una variante de pipes and filters que es lo que se llama pipes and filters con interfaz uniforme. Y esto es, la definición es simplemente que el formato o sea, la interfaz que tienen los filtros es siempre el mismo, tiene el mismo interfaz. El ejemplo ahí, por ejemplo, podría ser que imaginar que todos los filtros trabajan con un formato determinado en JSON. Pues eso sería, el interfaz es el mismo, es JSON. ¿Vale? Eso es un poco la idea. ¿Cuál es la ventaja de que todos tengan el mismo formato de entrada? Pues que entonces es mucho más fácil cambiar un filtro por otro. Si todos van a trabajar con JSON y con ese formato, pues coges un filtro y lo cambias por otro y puedes reconfigurar todo el sistema de una forma mucho más sencilla. Mientras que de la otra forma, a lo mejor tienes que andar adaptándolo. Aquí hay el reto a resolver es qué pasa si los datos de un filtro los devuelven en un formato y tienes que cambiarlos a otro formato diferente. Esto se llama marshalling, ¿vale? Hay una definición que es marshalling, que es cuando tienes los datos en un formato y los tienes que adaptar a otro formato. Imaginar que tú tienes un filtro que te devuelve los datos en XML y tú el siguiente filtro solo admite JSON. Pues tienes que hacer a lo mejor otro filtro o tienes que hacer una adaptación para que te vuelva ahora en JSON en lugar de XML. ¿Vale? Aquí os pongo también de nuevo algún ejemplo. El mismo Unix podríamos decir que tiene interfaz uniforme porque el formato siempre es en ficheros de texto, aunque esto sí que es un poco rudimentario, pero bueno, porque decir, al final es como decir nada, pero bueno, si dices que en lugar de admitir ficheros binarios, admites solo ficheros de texto, ya estás poniendo una restricción a esa interfaz para que sea ficheros de texto de forma uniforme.
Y luego la arquitectura web, cuando trabajas con REST, pues también estás definiendo ese mismo interfaz, que tienes unos recursos con una determinada interfaz. De hecho, luego más adelante hablaremos que el estilo arquitectónico de la web, que es REST, se basa o sea, es una variante de pipes and filters con interfaz uniforme. Luego, sobre otro de los estilos que vamos a hablar ahora es a la hora de organizar el trabajo, otro estilo básico, estos son estilos que vamos a llamar básicos de alguna forma, pues otro sería el Master Slave. Master Slave es un estilo en el que lo que haces es que a ti te llega un problema, y divides ese problema en subtareas. Voy a dividirlo esto en subtareas. Y luego asignas cada una de estas subtareas a los diferentes nodos esclavos. ¿Vale? Tú tienes unos nodos esclavos y entonces luego estos nodos esclavos van a hacerlo. Bueno, yo creo que estoy hablando y esto está animado. Si lo vemos aquí, o sea, a ti te llega el problema se lo asignas al máster, el máster lo descompone en subtareas, se lo pide a los esclavos que hagan cada una de las tareas y estos esclavos irán terminando y van devolviendo los resultados al máster. Y una vez que tiene el máster estos resultados, ya genera la solución. Vale, esto es la idea de Master Slave. Esto también es otro estilo bastante antiguo, no es nuevo, y tiene ciertas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues, por ejemplo, que los esclavos pueden trabajar de forma independiente entre sí y también de forma paralela. Si tienes esclavos en diferentes nodos computacionales, pues puedes hacer que estos vayan trabajando de forma paralela y a medida que van terminando, pues el máster va devolviendo partes de la solución o va combinando la solución. ¿Vale? Eso es un poco las ventajas. Esto más o menos creo que es lo que acabo de comentar. Pues ya digo, ventajas de esto es lo de poder trabajar de forma paralela y la tolerancia a fallos. Eso, mira, se me había olvidado decirlo. La tolerancia a fallos es, si tú tienes que un esclavo deja de funcionar, puedes cambiarlo por otro esclavo. Puedes coger otro nodo computacional y meter otro esclavo. ¿Vale? Tengo que decir que aquí también hablando de ejemplos, MapReduce es un estilo arquitectónico que se llama MapReduce, que es el que utiliza Google y Hadoop. En ese estilo se basa en Master Slave. Tú tienes un maestro que es el que organiza la computación de los diferentes esclavos. ¿Vale? ¿Cuáles son los retos, los problemas a resolver? Bueno, pues un problema. Esto de la tolerancia a fallos está bien cuando lo que falla es los esclavos, pero está mal si lo que falla es el maestro. Si falla el nodo maestro, entonces tienes un problema gordo. O sea, por eso hay una dependencia grave del maestro. También el tema de cómo comunicar los nodos esclavos, si necesitas comunicarlo. Lo mejor es que sean nodos totalmente independientes entre sí, pero a veces eso no es sencillo. Y luego, pues eso, la configuración física, si lo pones todos en la misma topología de red o los separas, etcétera. Aplicaciones, bueno, aquí hay un montón de aplicaciones de Master Slave, sistemas empotrados. Aquí de nuevo esto es que hay muchos sistemas que se basan en Master Slave y es difícil encontrar. Entonces aquí puse algunos, pero bueno, si buscáis un poco veréis que hay muchos sistemas que se basan en esto, arquitectura Master Slave. Luego, siguiendo con esta lista, hay otro que conocéis, yo creo que este lo habéis visto en más asignaturas, que es el modelo vista controlador. Entonces voy a darlo, pero muy, muy, muy por encima, ¿vale? No simplemente de explicar lo que es y luego a lo mejor me paro un momento a hablar de PAC, que es una evolución de modelo vista controlador, y esto simplemente mencionarlo, porque esto yo creo que fue una propuesta, pero que no está siendo muy popular. El modelo vista controlador fue propuesto por este señor, Trinkper Renskaug. De hecho, este es el mismo que estaba promoviendo lo de DCI, que hablaba antes con programación orientada a aspectos. Esto, la idea es que tú tienes un controlador para separar el modelo donde tienes un poco el estado de la aplicación y el estado, los datos de la aplicación, de lo que es la vista. La vista te ofrece al usuario o sea, es como una visión de ese modelo, ¿vale? Entonces, aquí es interesante decir que el usuario, la persona con la que va a trabajar, a través de la vista le ofrece un modelo mental de lo que hay en el modelo realmente del sistema, ¿vale? Y aquí tengo un dibujín que intento representar esto, ¿no? Tú tienes el modelo original, este modelo original, el usuario va a tener un modelo mental, imagina que tienes aquí unas figuras geométricas, pues el usuario tiene este modelo mental de lo que hay dentro, pero el usuario solo puede interactuar a través de un controlador. Entonces el controlador
hace peticiones imagina que aquí tienes pues eso, un cubo, una esfera y un cono, le hace peticiones para mover, a lo mejor va a mover el cubo para un lado o para otro, y el controlador a su vez va a generar vistas a este usuario. Entonces el controlador dice, bueno, pues aquí tienes una vista, en este caso es una vista en 2 dimensiones, pero puede haber más vistas diferentes, que esta es la gracia del modelo vista controlador, separar las vistas posibles del modelo. Entonces, la otra vista a lo mejor puede ser una vista en 3 dimensiones. ¿Vale? Y entonces el controlador, fijaros que a través de la interacción con el usuario ofrece diferentes vistas a este usuario que son visiones, modelos mentales de lo que hay aquí debajo del modelo. Lo que no está permitido hacer es directamente desde la vista trabajar con el modelo. Esto es lo que no se permite. ¿Vale? Eso es un poco si haces eso, estás rompiendo el modelo vista controlador. ¿Vale? Bueno, los elementos de modelo de vista controlador más o menos los que acabo de comentar y las restricciones también es lo que acabo de decir, o sea que simplemente podéis echarles un vistazo. Y ventajas o inconvenientes de esto, a ver, un poco lo que se pretende con modelos de vista controlador es tener múltiples vistas del mismo modelo, que podéis ver, con ese ejemplo lo podéis ver, que las vistas estén sincronizadas porque el controlador es el que gestiona esas vistas, separar un poco lo que es la interacción de lo que es el modelo, del estado, y luego facilitar para cambiar nuevas vistas así sobre la marcha, cambiar el look and feel de una aplicación y crear marcos de aplicación, frameworks, marcos de aplicación genéricos, un poco lo que te permite el modelo de vista controlador. De hecho, hay un montón de frameworks que se basan en MVC, ¿vale? No voy a entrar en mucho más detalles de esto, porque yo creo que ya lo conocíais. Deciros que, bueno, que a ver, ventajas, o sea, desventajas que tengo de tener esto, a ver, es que a veces es más fácil tener una aplicación sencillita y sin tanto modelo vista controlador, porque al final te puede complicar esto para hacer cosas sencillas. Ahí eso es un poco donde tienes que encontrar un poco la balanza. A veces los controladores y las vistas están como muy acoplados, también esto a veces depende mucho uno del otro, entonces a veces se simplifican esto, se quitan esas capas y a veces el controlador depende demasiado, puede depender del modelo, es decir, hay diferentes, estos son como antipatrones, ¿vale? En los que uno puede caer y a veces hay interfaces, hay interfaces de usuario gráfico que te facilitan mucho que desde una vista modifiques cosas del modelo. Es un poco lo que a veces ocurre. Aplicaciones, bueno, aquí os pongo algunas aplicaciones, ejemplo, marcos o frameworks de aplicación que se supone que siguen esto, pues el ejemplo de Spring MVC, con el nombre ya lo dice todo, Ruby on Rails, otro framework Play, y algunos diferencian si es un modelo vista controlador con el modelo push, donde el controlador da órdenes a las vistas, o es pull, donde el controlador recibe órdenes de las vistas, o es un híbrido, ¿vale? Es un poco dos definiciones que, bueno, si leéis algo de esto, lo veréis. Luego, sobre variantes de modelo vista controlador, vamos a hablar de la primera, del PAC, y estas simplemente menciono que existen, ¿vale? Estas dos ya las puse el año pasado, el modelo vista presentador y modelo vista modelo. Estos son muy parecidas entre ellas, no voy a hablar mucho más. Y esta de modelo vista actualización la puse este año porque lo encontré en varios libros y me pareció interesante y sobre todo si buscáis y ponéis Model View Update React, vais a ver que hay gente que dice que lo que se hace con React y los hooks en React y con los reducers es una variante del modelo vista actualización. Entonces, me pareció interesante, no he profundizado más en esto, pero bueno, si alguno queréis profundizar más y queréis saber cuál es el estilo arquitectónico de React, pues a lo mejor estáis utilizando esto de modelo, vista, actualización. Vale, ya digo, estoy intrigado por aprender un poco más sobre este modelo. Sobre PAC. PAC, esta es una idea que se propuso ya hace unos cuantos años, no es una idea nueva, que esto habla de presentación, abstracción, control, y la idea es que tú tienes un modelo jerárquico, vas a tener un modelo jerárquico, es como una variante de modelo vista controlador, pero que los controladores ahora pueden tener dentro una dependencia con otros packs de estos, que también van a tener a su vez su modelo vista controlador. Entonces, esto también en algún sitio se le ha llamado modelo vista controlador jerárquico, ¿vale? Y esto, el ejemplo
que más se suele hablar es cuando tú tienes cuadros de mandos, en los que tú imagínate que tienes un cuadro de mandos y aquí tienes un modelo vista controlador, que yo qué sé, pues un dibujo de una serie, y aquí tienes otro dibujo que es otra serie diferente, aquí tienes a lo mejor una imagen de un radar. A lo mejor imaginar que esto es un radar y aquí tienes otra cosa y este a su vez se descompone en otra vista. Es decir, cada uno de ellos, desde la interfaz externa, está formado de 4 componentes y luego estos, por ejemplo, este de aquí estaría a su vez formado de otros 2 componentes y cada uno de ellos es un pack, ¿vale? Cada uno de ellos, y dentro tiene otros packs, ¿vale? Es un modelo vista controlador jerárquico. Más que nada yo esto lo pongo por temas históricos, porque ahora mismo no se habla tanto de él y porque en algún momento dado en Microsoft alguien descubrió el modelo vista controlador jerárquico y alguien le dijo, oye, que es que eso es lo mismo que PAC. O sea, entonces más que nada para que si algún día en el futuro se os ocurre una interfaz así jerárquico de modelo vista controlador, que tengáis cuidado porque a lo mejor ya está inventado, ¿vale? Es más que nada, eso es un poco lo que os quiero decir. Incluso hablo de los elementos y las restricciones, las ventajas, un poco pues eso, mejorar los cambios independientes, sobre todo la independencia de los diferentes componentes de esa parte de la vista, pero bueno, también a veces es un poco complejo, ¿vale? Y a veces sufre un poco el rendimiento cuando esos componentes están todos montados unos encima de los otros. Aquí os puse algunos ejemplos que están documentados de PAC y las relaciones con MVC, que se parece mucho, ¿eh? O sea, se parece, pero la idea es que aquí tienes una parte de jerarquía. Eso es lo que tienes en PAC y en el modelo vista controlador no. Y por eso pongo aquí que esto fue redescubierto y rebautizado en su día como MVC jerárquico. ¿Ok? Vamos al siguiente, los siguientes 3 que vamos a hablar ahora son lo que se llama, a ver, de nuevo, esta clasificación puse aquí en repositorio, porque todos son variantes de lo que se llama tener datos compartidos. Tú puedes tener una aplicación que tiene los datos compartidos y hay 2 variantes que si buscáis libros de arquitectura de software los mencionan, que uno es Blackboard y sistemas basados en reglas, que quería simplemente mencionarlos. Entonces, el de datos compartidos, la idea es que tú tienes una serie de componentes independientes entre sí y que utilizan una especie de una base de datos compartida pues, o un repositorio centralizado, ¿vale? Eso es un poco la idea de este sistemas. Al final son los componentes que son independientes entre sí. Las restricciones es pues que todos trabajan con un estado global, que es esa base de datos compartida, y que los componentes en principio no se comunican entre sí y solamente a través de la base de datos compartida. Es decir, cuando tú tienes que mandar un mensaje, lo guardas en la base de datos y el otro pues, lo buscaría en la base de datos. Entonces, al final, la ventaja que va a tener esto es lo que se llama la estabilidad de los datos. Es un poco que tienes un sitio central donde están todos los datos. Ventajas, pues que los componentes pueden trabajar de forma independiente, que no tienes que conocer que haya otros componentes que están funcionando con esa base de datos centralizada, la consistencia y evidentemente el problema de esto es que hay un punto único de fallo. Entonces, cuidado con las bases de datos con estas compartidas, porque al final tienes un único punto de fallo y esto puede ser costoso, ¿vale? También hay un posible cuello de botella y la comunicación al final puede ser lenta. Si estás guardando todo en esa base de datos compartida, pues puede ser un problema. Y también un poco aquí el tema de la sincronización. Si estás trabajando con una base de datos única y trabajan varios componentes en paralelo contra esa base de datos, pues a lo mejor tienes que bloquear a uno para esperar al siguiente, ese tipo de problemáticas. Bueno, hay un montón de sistemas que se basan en estos. Aquí simplemente, de hecho, es que no se me ocurría ninguno porque hay muchos que están trabajando con sistemas basados en este esquema. Y aquí os pongo simplemente, pues eso, algunas variantes que se han mencionado. De hecho, este sistema, yo en algunos libros de arquitectura software lo he visto con diferentes nombres, pues como memoria compartida, repositorio, datos compartidos, pero al final es siempre la misma idea. Entonces, sobre las variantes, el primero es Blackboard. Blackboard es cuando tú tienes un problema que es complejo, lo divides en varios
subtareas, y entonces todas estas subtareas están están realizando continuamente, intentando resolver parte de esa subtarea, y están trabajando con el Blackboard. El Blackboard es la parte esta que es compartida, ¿vale? Esto es la base de datos compartida, que es como esto. Blackboard es pizarra, entonces es que estas fuentes de datos están generando datos continuamente a la pizarra y tienes un sistema que los está controlando. Si os fijáis un poco, esto de Blackboard es una combinación de dos estilos básicos. Por un lado es el master-slave, porque tú tienes, este es el master, el control, que tiene una serie de esclavos que serían las fuentes de conocimiento, y por otro lado es el datos compartidos, el shared data, porque tú tienes unos datos compartidos. Bueno, este también lo pongo aquí lo mantengo como algo histórico. A lo mejor no lo vais a tener que trabajar mucho, en la práctica no lo vais a trabajar, y simplemente aquí lo que tengo que decir es que esto, bueno, pues se utilizó en algunos sistemas históricos, y hoy en día todavía en algunos sistemas son evoluciones de esto del Blackboard, ¿vale? Luego, de los sistemas basados en reglas, a mí me interesa porque son como sistemas en los que tú tienes la base de datos compartida, sería la base de conocimiento, y luego tienes sistemas que se basan en un motor de inferencia, en sistemas basados en reglas, y luego ya lo que es el interfaz de usuario se comunica con estos sistemas de inferencia que hacen inferencia sobre la base de conocimiento, ¿vale? Eso es un poco la idea. La idea es que la parte de la base de conocimiento es declarativa, y tienes reglas y hechos, nada más que reglas y hechos. Y luego la parte del motor de inferencia es la parte ya más de donde tienes el algoritmo. Eso es un poco la idea de los sistemas basados en reglas. No voy a insistir mucho más. Vamos, las ventajas y los inconvenientes es que de alguna forma puedes reutilizar estas reglas en más sitios, incluso el propio algoritmo también lo puedes utilizar, y de hecho esto se puede adaptar a diferentes dominios, pero tienes también el problema de cómo crear y mantener estas reglas, y a veces necesitas sistemas de aprendizaje automático de estas reglas y actualizar las reglas en tiempo de ejecución. Es decir, tienes también algunos problemas. Y bueno, deciros, a ver, a mí me gusta mucho, a mí me encanta. Yo trabajaba antes en Prolog mucho, los sistemas basados en reglas, y puedes también, incluso desde Java, tienes sistemas de estos basados en reglas que yo os recomiendo. También hay, antiguamente, a veces se habla mucho de sistemas expertos, hoy en día no se habla tanto, pero bueno, son sistemas que, basándose en reglas, te podían sustituir a expertos en determinados dominios, y bueno, esto cada cierto tiempo se reinventa, aparece de nuevo. Luego, ya para continuar, vamos a intentar en el tiempo que queda hablar de estos dos estilos también, que son como muy básicos, ¿vale? Estos son, yo empiezo por estilos muy básicos, y luego poco a poco vamos a ir ya no sé, como mejorando estos sistemas. Entonces, o sea, no mejorando, vamos a buscar sistemas ya como un poco más complejos. El primero es lo de call y return, que esto es simplemente cuando tú tienes que la comunicación entre un componente y otro componente es que uno hace una petición y otro la devuelve. Pero aquí la característica de call y return es esperar a recibir una respuesta. Entonces, si estás esperando a recibir una respuesta, es una comunicación síncrona. Esta es la comunicación más básica entre componentes, y esto evidentemente tiene el problema de que, bueno, no es muy escalable, porque tienes que estar esperando. Este componente que está esperando una respuesta, pues está infrautilizando recursos computacionales que de alguna forma podía estar utilizando. Entonces, aquí yo creo que más o menos esto lo podéis ver, o sea, es simplemente que no estás haciendo un buen aprovechamiento de las capacidades computacionales del componente que está esperando. El cliente-servidor es una evolución de esto al final, porque tú estás haciendo, un cliente hace una llamada y está esperando una respuesta. Lo que pasa es que no se especifica si tienes que esperar o no. Entonces aquí hay diferentes modelos síncronos o asíncronos de hacer estas peticiones. Y luego la otra característica del cliente-servidor es que el servidor está
metido o está accesible en una red. Entonces hay una red que es la que se encarga de mandar las peticiones y de devolver las respuestas, ¿vale? Entonces eso es un poco la característica básica de cliente-servidor. A ver, toda la web se basa en este estilo arquitectónico, cliente-servidor, o sea, que es simplemente, yo creo que ya sabéis lo que es el cliente-servidor, no hace falta insistir mucho más. Los tres elementos básicos es el servidor, el cliente y el protocolo de red, y luego aquí las restricciones es que los clientes no son los que inician la comunicación, sino que son los servidores los que hacen, perdón, al revés. Los clientes son los que inician la comunicación a los servidores, no al revés. Los servidores no inician la comunicación. Los servidores en principio no conocen cuáles son los clientes, ellos simplemente están esperando peticiones y cuando les llega una petición devuelven la respuesta, son un poco las restricciones. Y aquí las ventajas, bueno, pues separar la funcionalidad del cliente del servidor, desarrollar de forma independiente el cliente del servidor. Bueno, es un poco lo básico de la aplicación web. Problemas que puede haber, pues, tema de seguridad, está claro. Si los servidores pertenecen a otras organizaciones, cuidado, esto yo creo que ya lo tenéis claro, porque esto es lo que los problemas de la web. Si el servidor se cae, pues y hay ataques al servidor, también puede ser un problema. Y el rendimiento total del sistema, pues es impredecible. Esto es, imaginar, la web, que es un sistema, o sea, si intentáis alejaros un poco, la web es un sistema informático muy grande, con un montón de ordenadores que están conectados entre sí. ¿Y cuál es el rendimiento de la web? Pues es impredecible, no sabemos, porque al final todos estos sistemas están funcionando continuamente y es impredecible. O sea, entonces es un poco, si montáis una arquitectura cliente-servidor, es un tema a tener en cuenta, que a lo mejor en algún tipo de aplicaciones, por ejemplo, un controlador de un avión o algo así, pues a lo mejor el cliente-servidor igual, si tienes un rendimiento que es impredecible, pues igual no es el mejor estilo arquitectónico. Y luego ya para terminar esta parte de cliente-servidor, tres variantes que yo creo que también las conocéis, pero simplemente darles un nombre, porque luego las vamos a mencionar más adelante cuando hablemos de REST, pues son la variante cliente-servidor sin estado, la variante servidor replicado o la variante con caché. Son todo variantes de cliente-servidor, ¿no? Entonces, a ver, cliente-servidor sin estado es cuando el servidor no almacena información sobre los clientes. Es decir, no guardas información. Entonces, la misma petición siempre va a devolver la misma respuesta. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, por el tema de que de esa forma las ventajas van a ser la escalabilidad. Entonces, en el cliente servidor sin estado, sabes que puedes, si no tienes que guardar tanta información de los clientes, pues puedes hacer que los servidores necesiten menos carga computacional y puedes escalar mejor. Problemas que tienes que afrontar, el estado de la aplicación. Al final, ¿dónde se guarda eso? Entonces, aquí aparece todo el tema de las cookies, de dónde guardas el estado de la aplicación, cómo haces para que el cliente recuerde esas peticiones, que eso son esa información que guardas. Hay diferentes estrategias, ¿vale? Aquí ya no da tiempo a mencionar todas estas estrategias, pero hay diferentes estrategias para gestionar el estado de la aplicación. La otra alternativa, lo que se llama el servidor replicado, es cuando varios servidores ofrecen el mismo servicio, entonces tienes uno que es como el servidor abstracto, tienes un servidor que es como el servidor abstracto, que tú le haces peticiones al servidor abstracto y el servidor abstracto entonces elige cuál de los servidores es el que se va a encargar de dar la respuesta, ¿vale? Eso es un poco la idea del servidor replicado. Entonces esto suele ser un balanceador de carga muchas veces, y entonces en función de cuál de los servidores está más libre, pues elige uno u otro y ya devuelve la respuesta, ¿vale? Esa es la idea. Ventaja, pues el tema de que haya tolerancia a fallos, porque claro, al tener replicados los servidores, si uno se cae, puedes elegir a otro y mejoras los tiempos de respuesta porque estás optimizando un poco el sistema. Problema de esto, mantener la consistencia de las respuestas, está claro. Si tienes la información replicada, pues a lo mejor un servidor todavía no está actualizado y otro sí, entonces hay que mantener sincronización entre estos servidores que están replicados. Y por último, la otra de estas estrategias, o sea, variantes de cliente-servidor, es cuando tienes una caché. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, es un mediador entre el cliente y el servidor de verdad. O sea, el cliente hace una petición a este servidor, pero en el medio tienes un nodo computacional que tiene esta caché, que si ya tiene la respuesta,
ante esta petición tiene la respuesta, pues entonces pues no tiene que ir a hacer la petición al servidor original. Entonces, con esto lo es la ventaja, que vas a hacer menos carga a la red la estás liberando de hacer esta búsqueda al servidor original, y entonces vas a optimizar un poco más los recursos computacionales, y también puedes mejorar el, vamos, aquí pues, estos son los tiempos y tal, puedes mejorar los tiempos de respuesta. Es decir, al final tienes menos carga en la red, mejoras los tiempos de respuesta. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues el problema es que a veces tienes que configurar la caché, necesitas crear una política de expiración de cachés, porque si no siempre estarías dando la misma respuesta y a lo mejor el servidor ya actualizó y quiere dar otra respuesta diferente y no en la caché está guardada la respuesta anterior, y entonces al final eso es un problema. Y entonces en algunos dominios esto no es apropiado, porque si tú necesitas tener una fidelidad de estas respuestas, en ejemplo de sistemas en tiempo real, pues a lo mejor estos clientes servidor con caché tienes que buscar algunas estrategias para mejorarlo. Y bueno, con esto terminaríamos esta parte, porque esto vamos a dejarlo ya para el próximo día, de los estilos basados en eventos.